por eso que dentro de JP Inversiones lo que hacemos a diario antes de iniciar una sesión operativa es poder ver un análisis fundamental de poder predecir algunos de estos movimientos que el precio pueda llegar a hacer. Dicho de tal manera, sabiendo que los movimientos pueden ser inorgánicos, lo que nosotros nos dedicamos siempre es a la regla del 1% del riesgo que nosotros en la operativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Vos podés operar con un riesgo muy bajo para obtener una ganancia muy grande. Mientras vos mantengas esa regla, grandes resultados podés tener. Buenas, estamos con nuestro invitado del día de hoy, Joaquín Pugliese. Joaco, es un placer tenerte acá, bienvenido. Gracias, Fran, el mío de haberme estado presente y de haberme invitado. Gracias. Y bienvenido al capítulo número 13 de Ruta Financiera. Es un honor poder tenerte acá. Joaquín se dedica al trading, es day trader y hoy nos va a contar todo su proceso en el trading. Bueno, Joaco, contanos un poco mejor quién sos y cómo fue ese proceso de meterte en el mundo del trading. Bueno, Fran, primero que nada, muchas gracias por la invitación para poder estar grabando en este momento este podcast. Mi nombre es Joaquín Pugliese, tengo 30 años, soy de Buenos Aires, Argentina. Hace un poquito más ya de 8 años que me dedico al 100% a trading. Inicié a mediados de 2017. La realidad es que en primera instancia no fue un proceso de una habilidad y una profesión que incorporé que haya disfrutado. Todo lo contrario, al principio dejé caer, como muchas personas nos pasa al principio, por estos famosos gurús que querían explicarnos por medio de tener una Lamborghini o una casa muy bonita, de cómo poder aprender a hacer trading, y lo que menos estaban haciendo para con nosotros es realmente enseñarnos. Después pasé, cuando me di cuenta acerca de eso, en la famosa facultad y universidad gratuita, como muchas personas la conocen, que es YouTube, donde hubo muchísima información de valor, pero claro, tanta información que una sobrecarga de información para poder aprender, uno no sabía cómo poder procesarla, aprendía una estrategia, después iba hacia otra estrategia, y lo que generaba es confusión, y esa confusión no daba claridad, y los primeros 3-4 años de aprendizaje fueron realmente un proceso donde se generó como si fuese una cuesta arriba al poder realmente avanzar. Creo que ahí ganó mucho la perseverancia. Fue un proceso donde no solo uno se pudo llegar a endeudar, no solo se perdió muchísimo capital, sino también que perdió uno de los recursos y herramientas más valiosos que tenemos los seres humanos, que es justamente el tiempo. Y después de un montón de tropiezos, para realmente consagrarme con lo que fue realmente hacer trading, empecé a calmar muchísimo lo que son los sentimientos, las emociones, la paciencia, gracias a una habilidad de alto valor como lo que fue también la técnica del desarrollo personal. Y hace aproximadamente unos 4 años que me dedico al 100% a hacer trading, y me dedico al 100% viviendo realmente en la plenitud que esta habilidad, esta profesión tiene para nosotros, y ahí es también donde nosotros aperturamos un espacio para poder enseñar y ayudar en los procesos también a otras personas al momento de educarlas por un programa de formación. Buenísimo, perfecto. Vos empezaste hace más de, ¿cuántos años más o menos? Y aproximadamente un poco más de 8 años. 8, ok. Y hace 4 años que hoy en día vivís de esto, bien de 100%. Ok, y estuviste 4 años, palo tras palo para llegar a ser rentable, por así decir. Exactamente. Okay. Yo lo que intenté fue resumirte lo que uno más... Perfecto, sí, buenísimo. Un minuto acerca de cómo fue ese proceso, pero sí, han pasado un montón de cosas. Sí. En muchas ocasiones uno también quiso por ir tirar la toalla, bajar los brazos, pensar que esto no era para mí, que realmente era por ir para otra persona, pero siempre yo veía que había otras personas que lo estaban haciendo de manera muy correcta y que le estaba funcionando muy bien, y siempre lo que pensaba es, pero si a otras personas les está funcionando y le está yendo muy bien, ¿por qué no me tiene que funcionar a mí? Si yo tengo los mismos recursos, el mismo potencial, las mismas ganas de poder hacerlo. Tengo también una cabeza, 2 brazos, 2 piernas, tengo un celular, tengo acceso a internet. Esto de alguna manera tiene que funcionar. Mi objetivo en ese momento, cuando inicié a hacer trading, era poder desvincularme del sistema y dejar de tener estos lazos de relación bajo dependencias con mi jefe en ese momento. Okay. Y dejar de tener que pasar por ese proceso tan engorroso de querer tener que cumplir un horario, no tener que llegar a fin de mes, tener solo 15 días de vacaciones en 365 del año. Sí. Digo, tengo que salir de esto. Para colmo, en ese momento también la Argentina se encontraba una bonita crisis, como a veces nos suele suceder, y no había plata que alcance, y digo, tengo que buscar otra grieta en todo esto que realmente me sirve para realmente provocar y construir mi independencia. Y no estoy hablando de la famosa libertad financiera que muchas personas Sí, está total. pero sí he hecho de poder construirlo con otra cosa, y la verdad que el trading ha sido una gran solución, aunque al principio lo padecí, pero no es que lo padecí porque uno es ignorante o porque uno no tuvo las ganas de hacerlo, sino porque en ese momento, hace 8 años atrás, por ahí no existe la información que hoy existe en bandeja para poder adquirir y poder optimizar esos procesos. Por eso también, cuando empezamos a ver esta necesidad de mucha audiencia en el mundo que necesitaba algo así, fue donde creamos JP Inversión. Okay.
Y ahí dentro de nuestra comunidad lo que hacemos es optimizamos el proceso de las personas que arrancan desde cero, haciendo que no pierdan dinero como lo perdimos nosotros, Claro. y haciendo que no pierdan el tiempo como lo perdimos nosotros. Claro, perfecto. Y de la parte psicológica de todo este lado, a las personas que ustedes mentorean o dentro de que están en la academia, que recién están empezando, ¿qué errores les ves parecidos a los que vos cometías antes de la parte psicológica? Que a vos también te pasaban y esos 4 años de pasarla mal para llegar a ese objetivo. ¿Qué es lo que qué consejo les das vos a ellos y también qué es lo que les decís? Fran, es muy buena pregunta y te voy a decir por qué. Las personas que inician desde cero, lo primero que entienden es como que van a iniciar a hacer trading y que la primera semana se van a estar comprando un Lamborghini. O que el siguiente mes se van a hacer multimillonarios. Pero eso sucede por la sobrecarga de información y, perdón por la palabra, de mierda Sí, en sí, las sí. redes, donde te muestran una Lamborghini, te muestran una casa y un palacio, te muestran vacaciones en Dubái. Y claro, las personas dicen, esto lo hice con trading. Entonces las personas dicen, bueno, yo me creo una cuenta, deposito $500 y en una cuestión de pocos días ya estoy viviendo esa vida en plenitud. Entonces, lo que vos recién nombrabas acerca del sentimiento, de la emoción, del psicotrading, de qué consejo yo les daría o qué nosotros hacemos dentro de JP Inversiones, que es nuestra academia, nuestra comunidad, para poder tener ese resultado que hoy por hoy nos caracteriza para tener decenas de testimonios de casos de éxito de personas que han iniciado completamente de cero, es iniciar siendo realista y posicionando realmente al estudiante o al alumno o al miembro de nuestra comunidad primero con los pies sobre la tierra. Perfecto. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando hablo de los pies sobre la tierra es primero dando como este golpe de realidad en decir, no te vas a hacer millonario mañana, Mirarlo vas a comprar una Lamborghini la semana que viene, pero sí te puedo decir que eso lo vas a poder lograr siempre y cuando tengas el compromiso, la disciplina, la buena predisposición, la perseverancia y la constancia de poder entender que esto es una habilidad y una profesión que tiene que dedicarse como cualquier otra habilidad de profesión, como lo hacía la medicina, el arquitecto lo hizo en algún momento. Y eso es lo que considera el hecho de poder consagrarse con la rentabilidad. Exacto. Es un proceso. Obvio que en ese proceso nosotros guiamos y ayudamos el paso a paso. Pero mi consejo, ¿cuál es? Ser realista y saber entender que dentro de lo que uno realmente requiere para aprender esta habilidad es la paciencia y la perseverancia en todo momento para poder estar lográndolo. Claro, perfecto. Lo que vos decís es que obvio que nada, es un proceso largo como cualquier carrera, como cualquier trabajo, como cualquier cosa en la vida, pero ustedes lo que hacen es ayudar a esas personas a capaz a cortar un poco esas situaciones como te pasó a vos, que capaz no tenías un mentor o alguien atrás tuyo y nada, era comerte palo tras palo hasta darte cuenta vos mismo cómo tenés que llevar tu trading. Pero ustedes lo que hacen es acortar un poquito ese plazo para esas personas que están recién empezando. Exactamente. Claro, perfecto. ¿Y cuántos años tenés? 30 años. 30 años, ok. Y acá al principio que vos me dijiste que estos 4 años, ¿cuál fue tu mayor desafío y qué aprendiste de él? Muy buena pregunta. Mi mayor desafío fue el primer año, que realmente quise querer consagrarme y poder aspirar a poder realmente ser rentable, donde realmente el primer año no sucedió, el segundo tampoco y el tercero tampoco. ¿Y cuál fue la gran cuesta arriba que uno tuvo que pasar? Era tener que dedicarle mucho tiempo a poder aprender esta habilidad, Sí. Y dentro de ese tiempo que uno le tenía que dedicar a poder aprender a hacer trading, también uno tenía que subsistir y vivir con un trabajo formal, tradicional y convencional. En ese momento yo trabajaba en una empresa de logística como operario, a 2 horas de distancia de mi casa. Yo vivo en lo que es provincia de Buenos Aires y esto era en Retiro. Y para con eso yo tampoco tenía vehículo, o sea, tenía que moverme en transporte público. En ese momento yo me tomaba el tren en la estación de Ramón Mejía, que era el tren Sarmiento. Estaba 2 horas para poder llegar, trabajaba durante 9 horas y después tenía 2 horas más Claro, en mi casa. 4 horas en total de viaje. Exactamente, o sea, yo tenía aproximadamente 13 horas fuera de mi casa, donde yo sabía que ese trabajo era momentáneo. Y que ese trabajo momentáneo solo me tenía que permitir poder sobrevivir, poder tener el solvento de poder estar dentro de lo que es esta famosa matriz o sistema, de poder pagar un alquiler, una obra social, de poder comer, pero también me tenía que capitalizar para poder depositar en una cuenta de trading, poder operar y generar las ganancias que yo también quería tener bajo esta habilidad. Y sumado a eso también, el hecho de cuando yo iba operando también saber que iba a perder, porque era novato en eso. Total. Entonces, toda esta situación se hizo muy cuesta arriba en los primeros 3 años. Y no solo esta situación, sino que la situación cada vez se iba agravando, porque yo, al momento de querer aprender a hacer trading, era más lo que perdía que lo que ganaba. Y hubo muchas personas que han confiado en mí en principio y que me han prestado dinero para yo poder ir aprendiendo. Pero claro, yo ese dinero también en algún momento lo tenía que volver. Entonces, todo eso se generó como un embudo muy feo, donde en un momento vi todo muy oscuro
y donde en muchas ocasiones estuve a punto de bajar los brazos y tirar la toalla. Pero ahí en el que jugó un papel crucial y el protagonismo que realmente se lo lleva todo y lo que realmente aconsejamos a diario, que fue la paciencia y la perseverancia. Porque gracias a la paciencia y la perseverancia hoy nos encontramos en este lugar, y cuando nos damos cuenta que un montón de veces quisimos tirar la toalla y bajar los brazos, cuando no lo hicimos, hoy logramos el resultado gracias a justamente no dejarnos caer. Y eso fue donde más se puso en cuesta arriba de todo, sin duda. Total, está muy bueno lo que decís porque la situación en la que estás viviendo vos también es una situación de mucha presión, como que estás facturando de tu laburo, pero lo estás poniendo en el trading y dándote cuenta que capaz en el trading no podés, estás dos años y no llegás a ser rentable, no empezás a hacer retiros rápido. Entonces la presión que tenías vos, como que das un mensaje de que todos pueden, literalmente. Exactamente. Y además de esos errores que cometiste, no que cometiste, en realidad esos errores que le pasa a uno que en el trading al principio, ¿te llevas alguno que digas, este fue un año o algo que me pasó que aprendí de tanto de este error que aprendí, como por ejemplo llevar la gestión de riesgo? Muy buena pregunta. De lo que aprendí es exactamente lo que has dicho vos, es a entender que el mercado consistentemente nos da oportunidades y que nosotros no somos las personas que tenemos que forzar al mercado a que el mercado haga un movimiento que en ese momento tal vez no quiera hacer. Entendiendo eso, empecé a aprender de que podía tener los tiempos que yo quería para el uso del análisis y el uso de la operativa, y que el mercado, si yo me iba de las gráficas, iba a estar en ese lugar. ¿Pero por qué me llegó este aprendizaje? Porque al inicio fue tanta la obsesión que generé que lo único que hacía era vivir encima de las gráficas y encima de las pantallas, donde me empezaba a dar cuenta que una habilidad y una profesión que me iba a generar independencia era más lo que me estaba atando para la vida cotidiana que la independencia que supuestamente eso me iba a dar. Entonces había dejado de ir al gimnasio, había dejado de compartir momentos de sociabilizar con mis seres queridos, había dejado de hacer cualquier tipo de cosa para encerrarme con las gráficas. Entonces, la gran enseñanza en primera instancia que me dio la vida al momento de poder consolidarme a hacer trading es: las gráficas van a estar y el mercado haciendo trading siempre te va a dar oportunidades. Claro, totalmente. Que vos tenés que disfrutar de tu tiempo y de tu organización para poder cumplir. Después, otro punto importante es saber de que existen un montón de estrategias al momento de poder hacer trading. Y todas las estrategias tienen un muy buen porcentaje de efectividad y todas son muy buenas. No va a haber una estrategia que sea mejor o peor que otra. Pero sin entender de que muchas veces los mercados tienen un porcentaje de manipulación y los mercados muchas veces generan movimientos inorgánicos. Y es por eso que dentro de JP Inversiones lo que hacemos a diario antes de iniciar una sesión operativa es poder ver un análisis fundamental de poder predecir algunos de estos movimientos que el precio pueda llegar a hacer. Dicho de tal manera, sabiendo que los movimientos pueden ser inorgánicos, lo que nosotros nos dedicamos siempre es a la regla del 1% en el riesgo que nosotros en la operativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Vos podés operar con un riesgo muy bajo para obtener una ganancia muy grande. Mientras vos mantengas esa regla, grandes resultados puedes tener. Puedes tener operaciones que hasta inclusive sean una cantidad mucho más grande negativo que las positivas, y las positivas te pueden dar un balance en profit diario, semanal o mensual que hasta inclusive puede llegar a ser mucho más grande. Claro. Porque siempre consideraste la gestión de capital vinculada con una buena gestión de riesgo, gestión de beneficio y un buen plan de trading como objetivo diario de operativo. Entonces, entendiendo esa fórmula, el éxito realmente es inevitable al momento de aplicarlo con estabilidad. Ok, claro, mirarlo a largo plazo, tipo de esa manera. Exactamente. ¿Y qué tipo de ratio toman ustedes? Mínimo un 1-3. Ah, bueno, no vamos muy buen ratio. 1-1, un 1-2, siempre buscamos un 1-3 y siempre operamos con el objetivo, nuestro target de la operativa, por la última estructura que el mercado dé. Ah, ok, perfecto. Estamos en mínimos del día y no sé, por ejemplo, me rompe una línea de tendencia en temporalidades chicas, pero hacia el alza. Ustedes están entrando en una posición hasta más o menos los máximos del día. Exactamente. Pero siempre a nivel operativo hacemos un seguimiento de la operativa. ¿Y cómo es ese seguimiento? Una vez que hace el movimiento a favor, al operar haciendo mucho scalping, es el movimiento a favor que nosotros consideramos que es el correspondiente para asegurar break-even o punto de entrada y que la operativa no sofocarla para que nos saquen a una corrección. Ahí nosotros ya aseguramos y quitamos el riesgo. Después, cuando la operativa sigue haciendo el movimiento a favor, aseguramos mínimas ganancias. Sigue con el desplazamiento a favor, aseguramos plan de trading. Ahora, no utilizamos nunca Take Profit porque nunca limitamos la ganancia. Siempre vamos haciendo seguimiento, pero sí entendiendo cómo se encuentra la estructura del mercado y saber hasta dónde la operativa debería poder darnos ese 1-3 que nosotros queremos. Ok, perfecto. Ok, siempre se quedan en la pantalla cuando tiran un trade. No es que ponen un stop loss, un TP y digo, bueno, me voy al gimnasio, no pase. Mayormente nosotros esperamos muchísimo la apertura del mercado estadounidense en New York y arrancamos con la operativa 10:30 de la mañana porque también aprovechamos un poco lo que es la liquidez y la volatilidad del pre-market. Y mayormente estamos hasta las 12:30, 1 del mediodía en lo que es en las pantallas. Ahora bien,
Nosotros tenemos una estrategia muy sencilla de poder aprender, muy sencilla de poder aplicar y tomar beneficio con un amplio porcentaje de efectividad. Y eso también nos permite poder estar operando todos los mercados que existen, tanto lo que es cripto, forex, índices o materias primas o metales. Y de la mano con eso también poder estar teniendo la misma estrategia para operar en cualquier tipo de horario. Veo muchos traders que se limitan solo a operar un mercado, lo cual me parece muy bien porque la estrategia se adapta justamente a eso. Pero nosotros, a operar por estructura, por liquidez, por fractalidad, por lo que es la parte institucional, por lo que es análisis técnico o análisis fundamental, nosotros podemos operar en cualquier hora siempre y cuando mantengamos la gestión de capital como lo hablamos hace 20 Claro, minutos. perfecto. ¿Y suelen tradear? ¿Qué onda pone, por ejemplo, vos qué tradeás? Bien, nosotros en lo que es el mercado cripto operamos Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, XRP. Con lo que es el mercado de índices operamos USD100 o Nasdaq y también S&P500. Mercado de lo que es Forex operamos lo que es Euro USD y también GBP JPI. Y lo que es el mercado de materias primas o de metales, oro y plata. Perfecto. Es decir, nosotros tenemos un abanico de posibilidades de más de 10 activos. La realidad es que no operamos todos los días, no te da la manera de poder estar haciéndolo, pero sí nosotros lo que hacemos en proyecciones a nivel operativo es compartirles a todos los miembros de nuestra comunidad estos más de 10 activos diarios y ellos toman la decisión de cuál se ven mucho más afianzados en el momento operativo. Por ahí hay personas que eligen solo oro y Bitcoin, hay personas que eligen solo Bitcoin y así. Sí, perfecto. ¿Y vos solés tradear todos esos activos o tradeas capaz, por ejemplo, no, yo me veo más con Bitcoin y tradeo únicamente Bitcoin? Mira, a mí particularmente me encanta y me fascina lo que es el mercado cripto. Le tomo mucho beneficio a lo que es Bitcoin, Ethereum y Solana. Ok, perfecto. ¿Y también estás metido en lo que es spot? En todos esos. Sí. Okay. Sí. Mayormente en lo que es spot dedico el gran porcentaje a lo que es Bitcoin. Yo tengo una proyección de que siempre cuando hago una inversión en spot, siempre considero que la inversión no es de acá a fin de año ni de acá al año que viene. Yo siempre invierto en spot de acá por lo menos 5 o 10 años. Perfecto, muy bien. Y creo que la ¿Y cómo lo ves a Bitcoin en el próximo bull? Yo lo veo a Bitcoin que este año va a volver a romper máximo histórico, pero lo veo un 2026 donde va a ser una corrección y un retroceso. ¿Hasta dónde puede llegar? Y por lo menos para mí va a llegar hasta los 75.000, 70, 75. Ok, perfecto. Claro. Y un 67 otra vez alcista, ¿eh? Ah, ok. Sí. Ok. Y para el próximo bull, o de acá a 10 años, mejor dicho, ¿a qué precio? Pues viste que dicen que va a llegar a $1 millón. ¿Vos lo ves que puede llegar a $1 millón? Veo que va a subir muchísimo más. Sí. Sin duda, por lo menos va a incrementar su valor 3, 4 veces más. No considero $1 millón. Claro, ok. Sin duda. Salvo que pase un super sigli y nosotros digamos, wow, sí, sucedió, pero no lo veo tan factible por ahí en este momento. Por ahí es muy difícil proyectar de acá a 10 años, sabiendo todos los acontecimientos que pueden suceder, que es impredecible poder ser eso. Total. Pero sí considero que el valor que se encuentra actualmente en 10 años, por lo menos su capitalización va a aumentar el triple o el cuádruple, sin duda. Sí, ¿y qué está pasando con las altcoins hoy en día? Viste que hay un montón de altcoins que nada, sus máximos históricos, por ejemplo, fue AVAX, te estoy hablando. AVAX estuvo en $140 y hoy estamos en máximo histórico de Bitcoin y está $20 AVAX. ¿Qué es lo que está pasando con esas monedas? Y bueno, yo creo que muchas personas están empezando a ver un horizonte de inversión completamente diferente al que se venía estructurando por ahí en otro momento. Okay. Y hay personas que por ahí están sacando liquidez, donde antes veían un horizonte de mucha mejor inversión para su capitalización y los porcentajes de ganancia que podían obtener en otros recursos que por ahí les permita poder capitalizar mucho mejor su capital. Entonces yo, por ejemplo, lo que nosotros por ahí nos basamos mucho a nivel operativo es la situación que está sucediendo con el oro. Muchas personas dicen, pero ¿qué está sucediendo con el oro? Que no para de subir, no para de romper máximo histórico, no para de su movimiento alcista. Y claro, lo que no están viendo también es que hay un acontecimiento a nivel geopolítico y a nivel mundial, donde son las guerras, donde muchas personas lo que hacen es ir a resguardarse a un activo tan preciado como lo es el oro, más aún por la situación de guerra que nos encontramos. Entonces todo tiene una explicación y un trasfondo para poder entender, y no solo es siempre el solo mirar un análisis técnico de la geolita japonesa. Es obvio que eso va a servir un montón, más aún cuando uno opera de manera scalping a corto plazo, pero siempre hay una trazabilidad y un trasfondo donde uno tiene que analizar mucho más. Y creo que la parte de la Sicon también va a estar sucediendo algo parecido con eso. Ok. Pero como que están atrasadas, o decís que nada, la plata se está moviendo en otros lugares y la plata no está ahora centrada ahí. Para mí están un poco atrasadas. Ok. Se tienen que corregir y van a tener que actualizar en cualquier momento, y vas a ver cómo eso se va a volver a regularizar para el valor que realmente considera el mercado que tiene que tener. Ok, perfecto. Pero puede durar muy poco esto, sí, ¿o no? Tipo, capaz en 3 semanas se explota todo y hay que... Para mí sí. Ok. Mandame un mensaje cuando hay que vender. Te aviso con tiempo. Sí. Y para vos, ¿qué tan importante es la psicología en el trading? Para mí es un 90%. Ok, perfecto. O sea, tan importante es
que te puedo llegar a decir que al de ser un 90% importante para tener buenos resultados es que considero que lo más fácil al momento de hacer trading es poder aprender una correcta operativa y un correcto análisis, y que el 90% restante la tiene la psicología al momento de saber cuándo sí operar, cuándo no. Claro, Al total. momento de saber una vez dentro del trade cómo dejar desarrollar esa posición. Yo veo muchas personas en nuestra comunidad donde acompañamos con los procesos que toman el mismo trade, que hasta inclusive tienen volúmenes de trading que son mucho más grandes en su capitalización, que operan en el mismo punto, que toman un buen beneficio, por ejemplo un beneficio de un 3% total de su cuenta en un solo trade, que es buenísimo. Y veo otras personas que complementan el ingrediente de tener la paciencia para poder dejar desarrollar en esa operativa, que tienen volúmenes que son la mitad de su capitalización, y por la misma operativa que han tomado ellos, sacan por ahí el triple de claro. por haber tenido paciencia para poder dejar desarrollar. Muchas personas me dicen, pero ¿cómo lograste en lo que fue justamente el 7 de enero de 2023 ingresar a una operativa de compra en Bitcoin en casi los $15.500 y permitir que cuando el precio se fue casi a los $50.000, No te fuiste y seguiste. un Claro. beneficio de $33.000? Fue la operativa más grande que pude llegar a adoptar. Es un ratio beneficio de un 1 a, ¿qué? De 1 a 60. 60. Pero ¿qué sucedió? Ahí hubo un ingrediente que fue la paciencia. Si yo hubiese tomado ese trade y lo hubiese cortado en la mitad con movimiento a favor, no hubiese obtenido ese beneficio. Total. Incluso en ese periodo y en ese momento, no solo a uno lo aprendió, que en la psicología es tan importante, sino que uno también le dejó otra enseñanza. Porque en ese momento, siendo 7 de enero de 2023, Bitcoin en $15.500, yo me encontraba, para muchos argentinos que deben estar mirando este podcast, van a saber entender, me encontraba de vacaciones en la costa atlántica en Mar del Plata. Y me encontraba literalmente con los pies en el mar, el cual no recomiendo para nada operar en un contexto como ese, porque con un simple celular, viendo la gráfica de mala manera, o utilizando lo que es la gráfica encontré bien la aplicación y también con la aplicación de la operativa con el broker, y no viendo bien de manera correcta lo que es la vinculación con un buen internet, no recomiendo operar. Pero en ese momento todavía estábamos en un proceso donde seguíamos corroborando lo que era estabilidad de esta profesión al momento de haberla aprendido también. Y abrimos ese trade en ese momento con un broker que no voy a estar nombrando porque no le vamos a dar lugar, la verdad. Donde tenía solo multiplicador y apalancamiento. En ese momento habíamos aperturado el trade con $100, recontra archimega apalancados por 500, y esa operativa de tan solo $100 nos permitió ganar más de $33.000. Una locura. Y la operativa, cuando el precio de Bitcoin hizo el retroceso en los $45.000, nos sacó con ese trade. Eso fue la gran muestra de lo que esta habilidad y esta profesión como la que es el trading te puede permitir ganar, siempre y cuando tengas la paciencia y sepas realmente entender las tendencias de cómo se encuentran los mercados. Y no solo eso, la enseñanza particularmente que nos dejó cuando pasó eso, es que esta habilidad, esta profesión se puede hacer desde cualquier parte del mundo, en cualquier tipo de condición. En este caso, eso es una locura. Con los pies sobre el mar y en la arena y en la playa. Pero también está bueno poder compartirlo, porque muchas personas dicen, esta habilidad la voy a aprender y esto me va a estar constantemente encima de la computadora con las gráficas y no mi casa. Menos es más en el trading. Exacto. Sí, está muy bien. Es verdad lo que decís, porque por ejemplo también en el caso de Bitcoin llegó a valer $1 y un montón de gente compró capaz Bitcoin en $1, pero todas esas personas que compraron no se hicieron millonarias, porque nada, cuando se fue a $10 vendieron, o lógico, hicieron un por 10. Pero sí, total. En este mundo hay que la paciencia paga y paga. Sí, total. ¿Tenés alguna rutina diaria antes de empezar a operar? Muchísimas. Ok. Mi alarma suena a 4:30 de la mañana todos los días, a las 5 de la mañana. Perdón, ¿hace cuánto? Y hace aproximadamente 2 años. ¿Y el cambio, viste un buen cambio desde que estás haciendo esto? Totalmente. Yo previo a prender la computadora y ver las gráficas, yo antes ya entrené, ya hice mi momento de lectura, ya hice mi momento de meditación, ya hice mi momento para encontrarme realmente con el propósito del por qué voy a entrar al mercado, ya realmente puse los pies sobre la tierra. Entonces, cuando nosotros abrimos la operativa y empezamos a ver el gráfico, por ejemplo, tipo 8:30 de la mañana, empezamos a poder detectar de que uno realmente está encontrado en su eje. Claro. A ver, ¿es algo que yo recomiendo que todas las personas hagan eso? No. Claro, total. Es una obligación. No es que te va a ir bien sí o sí porque hagas eso, ok, perfecto. Para nada, al contrario. Pero a vos te ayuda psicológicamente para estar más tranquilo y ver mejor el gráfico o estar mejor con vos mismo también. Exactamente, a mí me funcionó muy bien. Hay personas que también lo fueron duplicando en el proceso y la verdad que no fue sostenible.
porque no podía llegar a levantarse 4:30 de la mañana, y está perfecto, y hay personas que por ahí se levantan súper tarde y hasta inclusive tienen un mejor resultado del que tengo yo. Claro, sí. Pero por ahí particularmente lo que nosotros sí podemos compartir es la experiencia de lo que a mí me sirve bajo mi rutina y los hábitos que yo tengo por ahí. Exacto. Y por ahí si hay un día que por ahí no puedo tener esa estructura y ese hábito de hacerlo previo a abrir el mercado, tampoco me juzgo ni tampoco me boicoteo, porque sé entender de que también uno es un ser humano, no es una máquina, y así todo igual busco la manera para poder operar y tomar beneficios, pero bajo lo que es justamente mi ritual interno al momento operativo. Yo antes de abrir las gráficas entreno, aumento mi energía corporal, genero endorfinas, conecto mucho conmigo, hago un momento de meditación, hago un momento de lectura, entonces como que ya me siento realmente en mi eje. Y sé que lo que suceda en el mercado no me va a afectar en ningún tipo de periodo, ya sea un movimiento súper, o sea, un movimiento de reacción congruente a mi profit, o sea un movimiento desfavorable, sino todo lo contrario, es entrar realmente en el eje. Y cuando vos estás en ese lugar, como que lo que sucede externamente no te va a afectar, y aún menos el mercado. Claro. Yo siempre digo que para entrar al mercado tenés que entrar al mercado de manera muy fría, ni con una emoción súper de felicidad, ni con una emoción fría de tristeza, porque el mercado lo que hace es olfatear eso. Y lo que digo siempre es, el mercado es muchas veces como la vida, constantemente tiene algo para poder enseñarnos. Nosotros tenemos que ser receptivos al momento de poder aprender lo que el mercado tiene para enseñarnos. Muchas veces el mercado nos enseña dándonos un palazo y haciéndonos a veces perder capital. Y hay muchas veces que nos enseña de manera positiva a decir, lo que hiciste acá y el beneficio que pudiste obtener es lo que vos tenés que duplicar en todas los operativos. Total. Sí, total, es verdad. Y si vos, ¿qué tipo de trader sos? Si vos te tendrías que definir en una palabra, es la que... Ok, 100%. Muchas veces hay posiciones que uno la abre con el objetivo de hacer un poco de scalping y usa justamente un perfil scalper al momento de dejar desarrollar una operativa de manera corta, en cuestión de minutos o pequeñas horas. Una operación promedio tuya dura más o menos... aproximadamente 1 hora, 1 hora y media. Bueno, bien, perfecto. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces me sucede de que abriendo una posición, haciendo que el movimiento reaccione de manera favorable al movimiento que uno espera, se empieza a dar cuenta de que esa posición que uno esperaba que por ahí dure 1 hora, 1 hora y media, termina siendo un movimiento cada día mejor a favor, y tengo operaciones a veces desarrollando por una semana claro. o 2 semanas. ¿Por qué? Porque al momento de hacer un seguimiento correcto, no sofocar la operativa con el stop loss muy cerca, sabiendo que en un pequeño retroceso y corrección puede terminar sacando, empiezas a darte cuenta cómo la operativa va reaccionando, va permitiéndote tomar beneficio, y vos no cerraste la operativa para permitir no limitarla. Ahora, nosotros operamos mucho por cómo se encuentra la tendencia en ese momento del mercado. Por ejemplo, hoy lo vemos tanto al precio del oro, como al precio de plata, como al precio de S&P 500, como al precio de USD 100, de Nasdaq, súper alcistas. Nosotros hoy lo que estamos abriendo son posiciones de compra, pero no estamos comprando ahora como se encuentra, sino esperamos un retroceso, una corrección. Perfecto. Y lo que hacemos es, tenemos la paciencia para dejar que el precio siga subiendo con su tendencia. Perfecto. Ahora, al momento que el precio siga subiendo, nosotros debemos seguir dejando desarrollar, porque sabemos que está con una tendencia súper alcista y que el precio, a medida que siga subiendo como está y siga rompiendo máximo histórico, nos va a seguir dando beneficio. Perfecto. Realmente es algo único poder. Bueno, yo hice todo lo contrario. Todo mal de mi parte. Como que yo me buscaba retrocesos y buscarme capaz unos ratios más grandes, en el sentido de que tiro un retroceso en máximos históricos. Obvio que no lo hacía muy así, esperaba que me rompa una línea de tendencia en temporalidades más chicas, etcétera. Pero capaz me iba bien en el retroceso, pero me iba en un 1 a 2, venía arriba y después se me iba de vuelta la operación en break-even igual. Pero nada, me pasa mucho constante eso cuando está así en máximos, porque soy más un counter trader. Le busco más esos retrocesos grandes, pero un ratio de un 1 a 5, un 1 a 10 en estos momentos del mercado. Bien, bueno. Pero sé que lo tengo que cambiar y tengo que hacer eso, lo sé. Claro, pero está muy bueno porque también hacer eso te permitió tomar esta experiencia, este beneficio del mercado, y saber de que a fin de cuentas cuando vos tenías ya un 1 a 1 estabas asegurando y quitabas riesgo, y de última al pelo te sacaban break-even. Total, sí. Lo bueno es, lo que nosotros siempre decimos es vos ser consciente de qué perfil operativo tenés como trader. Si sos conservador, si sos moderado, si sos agresivo, pero con cualquier tipo de perfil, una vez que la operativa hace el movimiento a favor, vos tenés que asegurar break-even y quitarle riesgo. Más aún sabiendo la volatilidad que se están presentando por en los mercados, sabiendo los movimientos manipulados que están haciendo o inorgánicos. Entonces, entendiendo eso, vos ingresás al trade, asegurás tu posición y después dejás que la operativa fluya cuando tenga que fluir. Perfecto, sí, total. Vos asegurás tu posición cuando ya está, por ejemplo, arriba de un 0,5, o lo vas viendo dependiendo hasta qué punto puede llegar la operación. Mayormente nosotros aseguramos punto de entrada o break-even para quitar cualquier tipo de riesgo cuando la operativa hizo el 1 a 1.
Ah, ok, espectacular. Por ejemplo, si arriesgamos $100, cuando la operativa va en profit de $100, aseguramos. Total, perfecto, sí. Ok, y bueno, y este trade que me dijiste de un 1 a 60, ponele, ese fue el trade más grande que hiciste. De toda la historia operativa, Es que sí, 1 a 60, eso es locura. fue la posición que tomé con el mayor beneficio de ganancia, pero aún más también con el menor capital invertido. Eso fue lo más loco de ese proceso, porque fue el capital menos invertido en cuanto a la ecuación del porcentaje de ganancia obtenido, no solo sin duda también la ganancia en PNL, Sí. profit, sino también de la manera de cómo se ganó. Porque fue un recuerdo que uno se llevó y me voy a llevar para siempre, de estar justamente vacacionando, y no es que nos encontrábamos en la casa de la vacación. Claro, En ese momento. Era literalmente estar en el mar. adentro del mar con los pies en el agua. Me acuerdo que estábamos con un grupo de colegas que habíamos ido juntos y muchos decían, no, ¿cómo vamos a estar comprando en Bitcoin de esta manera? Estando en el FAT, pero inclusive también en ese proceso, te estoy hablando de enero de 2023, Bitcoin no paraba de caer y muchas personas generaban este FOMO de que decían mucho de que Bitcoin iba a dejar de existir. O sea, viste cuando... Claro, sí, me acuerdo. El rabo, ¿viste? De los 20 a los 15 era Bitcoin se va a cero. Yo en ese momento estaba en la costa también, ¿sabías? Claro. Flash. Bueno, y vos sabés que en ese momento decíamos, todo esto es muy loco, estar comprando con los pies en el mar, en la playa, comprando Bitcoin cuando todos se están sacando Bitcoin de encima porque decían que iba a dejar de existir. Bueno, Fran, ese fue el proceso donde nosotros habíamos comprado en Bitcoin por una pequeña estructura en un gráfico de 15 minutos, operando con la métrica de retroceso de Fibonacci en 90%, un pequeño orden block de una vela volviente alcista que nos marcaba fuerza de compradores. Iba a ser una operativa súper corta, es decir, una operativa que íbamos a ir por un 1 a 2, un 1 a 3 y le íbamos a cerrar y tomar beneficio. La operativa se fue de los $15.500 en ese momento hasta más de los $50.000. Ahí nosotros no llegamos a dejar de desarrollar. Lo dejaron, claro. Pero sí íbamos asegurando y aproximadamente en los $45.000, cuando hizo el retroceso y la corrección, nos sacó con esa ganancia. Pero claro, con un capital que no era de todo muy grande, pero muy bien apalancado, el profit que nos permitió fue terrible. Sí. Lo único malo de todo ese momento fue como operábamos en un broker para nada bueno, Claro. no saben lo que costó retirar los dólares. Ya me imagino. Hasta tuvieron que llamar al CEO. Exactamente. Por eso recomendamos siempre operar en espacios donde realmente sean profesionales, donde Sí, total. estén regularizados, porque uno cuando pasan estas posibilidades y tiene esta oportunidad de tomar beneficio en el mercado, no hay nada mejor que después tener la congruencia de retirar el capital que te mereces, que has ganado de manera congruente. Total, obvio, porque perderlo ya es muy fácil y ellos ganan. Imagínate cuando ganás y no puedes retirar, decís. Se da más bronca todavía. Totalmente, sí. Y bueno, ¿y qué consejo le darías a alguien que está empezando en el trading o que está con esa racha mala, como dijiste vos, de ver de bajar los brazos, pero nada, es como que siente que no tiene una salida, tiene que seguir? ¿Qué le dirías? Bien, está muy buena pregunta. Lo primero que le recomendaría a un trader que está iniciando completamente desde cero es saquen cualquier tipo de información y de ruido externo que puedan llegar a estar presentando el día de hoy. Muchas veces la sobreinformación lo que hace es justamente darte oscuridad y no darte claridad. Entender que existen un montón de estrategias al momento de poder hacer trading, pero vos validate por la que realmente te haga sentir identificada o identificado al momento de poder disfrutar del proceso. Saber muy bien que una correcta gestión de capital te va a permitir, más aún al principio, poder estar equivocándote y estar aprendiendo y no estar jugando con tu dinero como si fuese una timba financiera. Y también saber muy bien que es un proceso hermoso para que lo puedas disfrutar desde el principio hasta el momento de la consagración. Que no te vas a hacer millonario de un día para el otro, que no te vas a estar comprando una Lamborghini de una semana para la otra, ni te vas a estar yendo de vacaciones a Dubái de un mes para el otro, pero sí lo vas a poder estar obteniendo si realmente te estás juntando con las personas correctas, con un entorno realmente de valor, un entorno realmente que maneje información correspondiente. Es por eso que nosotros hemos creado JP Inversiones como programa de formación que te explicamos el paso a paso de todo lo que vas a ir necesitando, de la parte básica, intermedia y avanzada, donde también nosotros te vamos a estar dando sesiones en vivo, autorización de zonas, señales, acompañamiento, muchísimo vinculamos con el desarrollo personal, grandes resultados que estamos teniendo el día de hoy, realmente lo agradecemos muchísimo gracias a esta técnica. Entender realmente que el desarrollo personal va mucho más de entender las claves de éxito o de saber cuándo tenés que levantarte y cuándo tenés que irte a dormir, o cuándo tenés que entrenar, sino que el desarrollo personal es realmente sentirte merecedor al momento de entrar al mercado. Muchas personas muchas veces tienen este miedo del afán de decir cuándo sí opero y cuándo no, y muchas veces tiemblan al momento del miedo que les genera eso, pero cuando tiene una operativa que va en profit, automáticamente la quieren cerrar porque no se sienten merecedoras de poder estar obteniendo esa. Total. Y eso se ocupa muchísimo el desarrollo personal al momento de poder explicárnoslo.
y eso te empieza a dar cuenta a vos el autoconcepto, realmente el autoconocimiento que vos tenés que generar en vos, y ahí empezás a crear una introspección de decir, el mercado realmente existe desde antes que yo esté, y va a existir por mucho más, y si hay muchas personas que se mueven beneficios, yo también voy a poder estar tomando esa ruta. Entonces recomiendo que inicien en un proceso donde lo vayan a disfrutar y con los pies sobre la tierra, que el trading es para todos y para que todos realmente lo puedan aprovechar, siempre y cuando estén en apertura de saber de que lleva muchos conceptos, como el compromiso, como la disciplina, como la constancia y aún más la perseverancia cuando las cosas no se pongan por ahí cuando uno la espera y se hagan un poco hasta arriba. La perseverancia es el factor y el protagonista principal para hacer que las cosas realmente sucedan. Perfecto, sí, perseverar y seguir y no aflojar y a meterle. Bueno, Joaquín, muchas gracias por estar acá, fue un placer y aprendimos un montón. Fran, gracias a vos. Gracias. Siempre acompañados con la empresa FundUp Trading.